días, bienvenidos. Estamos empezando nuestro tiempo devocional en esta mañana. El día de hoy estamos en nuestro devocional número 75, que lleva el título de Salvación Nacional por el poder de Dios. Salvación nacional por el poder de Dios. Vamos a hacer nuestra lectura de nuestra porción para tener nuestro tiempo devocional en esta mañana, que es el Salmo número 75. Dice: gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre. Los hombres cuentan tus maravillas. Al tiempo que señalare, yo juzgaré rectamente. Se arruinaba la tierra y sus moradores. Yo sostengo sus columnas. Dije a los insensatos, no os infatuéis, y a los impíos, no os enorgullezcáis, no hagáis alarde de vuestro poder, no habléis con cerviz erguida, porque ni de oriente ni de occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento, mas Dios es el juez. A este humilla, y a él y a aquel enaltece, porque el cáliz está en la mano de Jehová, y el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derrama del mismo. Hasta el fondo lo apurarán y lo beberán todos los impíos de la tierra. Pero yo siempre anunciaré y cantaré alabanzas al Dios de Jacob. Quebrantaré todo el poderío de los pecadores, pero el poder del justo será exaltado. Bien, en este Salmo 75 es un canto de alabanza que contiene un intercambio entre el pueblo, el salmista y el Señor. Para conocer otros salmos que tengan este mismo formato, podríamos remitirnos al Salmo 100, al Salmo 12, al Salmo 75, 87 y 91. Y esta forma de salmo puede considerarse como la respuesta de Dios a las interrogantes que vimos el día de ayer en el Salmo 74. La estructura del salmo se basa en momentos en que distintas personas están hablando la alabanza del pueblo de Dios por la sensación de su presencia. Vemos al principio, después el anuncio de su soberana determinación de juzgar la tierra a su debido tiempo, la manifestación del pueblo de que Dios es el verdadero juez y la manifestación de Dios de su intención de ejercer el juicio final. El salmista escribe este himno de acción de gracias por su confianza en el gobierno moral de Dios sobre todo el universo. El Salmo habla de el Rey Celestial, la respuesta congregacional, la respuesta del Rey y la congregación. La comunidad encuentra confianza en la presencia de Dios y ofrece este himno de gratitud y alabanza por sus maravillas. Dios da la razón para la confianza y la alabanza. Dice: cuando yo escoja el tiempo oportuno, seré yo quien juzgará. Aquí en el versículo 2 es una declaración sobre el gobierno que existe sobre la creación y su autoridad terrenal sobre el arrogante y el malvado. La congregación fiel, quizá por medio del coro, responde entusiasta y triunfalmente con fe y elabora sobre la declaración divina. Solo a Dios le corresponde el juicio y Él ejecutará su soberanía. Es este salmo que se atribuye a Asaf, como habíamos platicado anteriormente. Y el Salmo 75 presenta el cuadro de una tierra desolada y arruinada, pero con el pueblo ya salvado de la amenaza del enemigo. Dios ya ha hecho su obra de librarlos y el enemigo se ha retirado. Vemos en estos primeros versículos
un himno de acción de gracias que celebra el nombre de Dios. Aquí justo en el primer versículo dice: gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre, los hombres cuentan tus maravillas. Es un canto que es una gran afirmación de fe, es un himno de acción de gracias a Dios. El salmista agradece a Dios la revelación de su nombre, que es símbolo de su presencia y acción, y declara que las personas celebran y relatan las acciones e intervenciones salvadoras del Señor, conocidas en el poema como maravillas para destacar la naturaleza extraordinaria de sus manifestaciones. El salmista comienza su poema con una expresión gozosa de triunfo y seguridad. El Dios bíblico ha revelado su nombre en la historia como un anticipo de su capacidad salvadora y como una clara demostración de su poder redentor. ¿Sí? Eso es lo que vemos en el primer versículo. Después, en el versículo 2 y 3 dice: al tiempo que señalare, yo juzgaré rectamente, se arruinaban la tierra y sus moradores, yo sostengo sus columnas. En esta segunda sección del Salmo, alguien, posiblemente el profeta, toma la palabra para hablar en nombre del Señor e introduce con claridad el gran tema del poema: el juicio divino. El castigo divino se hará realidad en el tiempo adecuado, dice el Salmo, en el tiempo que yo decida, que es una manera de afirmar el poder de Dios sobre la naturaleza y sobre la historia. La justicia divina es recta y adecuada, y la manifestación del juicio del Señor hará que en la tierra se manifiesten cataclismos que afectarán a todos sus habitantes. Como es Dios quien sostiene al mundo, la manifestación del juicio divino tiene un poder extraordinario, pues al mover los cimientos de la tierra se afectan adversamente sus moradores. En torno a este tema es importante que nosotros recordemos que en la antigüedad el pueblo de Israel pensaba que la tierra era plana y que estaba sostenida por una serie de columnas que le daban estabilidad y firmeza. Solo Dios tiene el poder de tocar y mover los cimientos de la tierra. Después, en la siguiente sección que tenemos, del versículo 4 al versículo 8, es la tercera sección del poema, y es aquí donde a la vez escuchamos palabras de profeta y poema, dirigiéndose a las personas arrogantes, insensatas, impías, malvadas, prepotentes, que son aquellas que serán el principal blanco o el principal objetivo del juicio divino. El profeta afirma con seguridad y valentía que este tipo de personas recibirán su merecido. El llamado del salmista es a no enorgullecerse y a no jactarse en la vida, a no hacer alarde del poder que ostentan, a no actuar con orgullo. Se identifican de esta forma con claridad la actitud en la vida que genera el juicio divino. Esas diversas formas de orgullo y prepotencia generan juicio y destrucción. En hebreo, la expresión cervix erguida o alzar la frente literalmente significa levantar los cuernos, que es una imagen literaria del toro que levanta su cabeza en forma desafiante y agresiva. Hay que tomar en cuenta además, al estudiar este salmo, que esa imagen del toro aguerrido también se relaciona con el culto a la fertilidad o fecundidad que se manifestaba en el pueblo de Canaán. Con una sola imagen, aquí el salmista no solo rechaza las actitudes humanas que no revelan humildad y que también se opone a cultos antiguos cananeos y de otras naciones. El poder que hace realidad el juicio divino no proviene de ningún lugar identificable en el mundo, no es del oriente, ni del occidente, ni del desierto, que proviene la autoridad divina que hace realidad el juicio del Señor. El juez eterno implanta la justicia de acuerdo con los criterios eternos y perfectos y brinda a cada cual lo que se merece.
El poeta utiliza una vez más la imagen de la copa y el vino para referirse al juicio divino. La gente malvada y los impíos de la tierra apurarán la copa de la ira divina y recibirán los resultados adversos de sus acciones impropias y malsanas. Finalmente, del versículo 9 al 10, que es la última parte, dice: pero yo siempre anunciaré y cantaré alabanzas al Dios de Jacob, quebrantaré todo el poderío de los pecadores, pero el poder del justo será exaltado. La parte final del poema nos presenta al salmista manifestando sus compromisos para con Dios. Promete dos cosas fundamentalmente. El primero, se compromete a anunciar y cantar alabanzas al Señor, al que se refiere como Dios de Jacob. El salmista, además de estar seriamente comprometido con la voluntad divina que intenta destruir el poder de la gente pecadora, pues desea exaltar y afirmar el poder y la virtud de la justicia divina. En el texto hebreo, la referencia al poder se indica con la palabra cuerno, poniendo de manifiesto nuevamente la alusión a los toros y a las actitudes de las personas arrogantes y prepotentes. Las enseñanzas principales de este salmo se pueden relacionar claramente con tres imágenes poéticas: las referencias al mundo cuyos cimientos tambalean y se mueven, las alusiones a la copa y las menciones de los cuernos. Son las tres figuras literarias que revelan de formas diferentes la idea del próximo juicio divino. La primera alude al juicio del Señor, que afectará no solo a las personas, sino a la tierra. En la segunda se piensan en el juicio que trae la bebida, que desorienta, confunde y marea. Y finalmente, el juicio se asocia a los cuernos, que pintan un cuadro de orgullo, violencia, hostilidad y arrogancia. En efecto, este poema responde a los interrogantes básicos del mensaje que leíamos justamente y meditábamos el día de ayer, el Salmo 74. El Dios bíblico responderá con firmeza y en el momento preciso a las personas arrogantes y hostiles que piensan que sus malas acciones humanas son impunes ante Dios y la humanidad. En el instante adecuado, Dios mismo actuará con justicia y rectitud y responderá a las acciones impías de la gente malvada con juicios que pondrán claramente de manifiesto el compromiso divino con su pueblo y su deseo de justicia en el mundo. Una lectura cuidadosa de este salmo nos revelará que no son ciertas las convicciones malvadas de que Dios no interviene en el mundo, la historia y el universo. Este salmo asegura que el Señor tiene el compromiso y el deseo de actuar en favor de la justicia y en contraposición de la impunidad y la arrogancia. El Señor es un fiel aliado de las causas que ponen de relieve las justicias en el mundo. En su ministerio, Jesucristo mostró de forma extraordinaria la actualización y contextualización de este poema. Jesús fue un profeta de autoridad que anunció con fuerza y vigor el juicio divino a las personas e instituciones que sus acciones y decisiones afectaban adversamente a las personas humildes y necesitadas. Ahora, si nosotros pensamos en este himno de acción de gracias como una respuesta a lo expuesto el día de ayer en el Salmo 74, podríamos pensar que Dios responde de manera directa a las alabanzas del pueblo. Declara aquí que en el momento establecido juzgará. Todas las apariencias del momento podrán ser confusas, pero el corazón puede saber que Él sabe y que solo espera el momento justo para actuar. Es posible que el caos caracterice el panorama, pero el orden lo envuelve todo, porque el Dios ha afirmado los pilares. Entonces prorrumpe el
el solo del alma confiada, y dirigiéndose a los malos los exhorta a no vivir seguros en su impiedad, porque Dios es el juez. Hay un reconocimiento, hay una respuesta, está la retribución y hay un regocijo. Dios es la fuente de exaltación. Dios es el motivo, es el que levantará y abogará su causa y hará callar toda intromisión a su plan. Al final el Salmo adelanta aquel momento de la historia cuando el Señor Jesús volverá a la tierra para reinar en justicia. El Dios bíblico es el Dios de la historia. En el Salmo 74, el día de ayer, el salmista nos presentaba la pregunta: ¿hasta cuándo Dios nos insultará el angustiador? Ellos continuarán en su arrogancia, solo hasta que Dios, que los levantó para que fueran los instrumentos de su juicio contra Israel, traigan el juicio sobre ellos a su vez. En la historia, Dios levantó a Asiria para aplastar al reino del norte de Israel y para castigar al rebelde Judá del sur. Cuando llegó el momento adecuado, Dios permitió que se levantara Babilonia para destruir tanto a Asiria como a Judá. Después de haberse cumplido 70 años de cautiverio, Dios levantó al rey Ciro de Persia para que destruyera Babilonia y para que devolviera al pueblo de Israel a su lugar habitual. Dios gobierna las naciones y controla su historia en tal forma que se cumplen sus propósitos de juicio y de bendición. Por eso le agradecemos y le alabamos en todo tiempo. Este salmo se vuelve entonces una proclamación del gobierno de Dios sobre la historia. El gobierno de Dios ha sido un tema recurrente en los himnos y las alabanzas del pueblo de Dios a lo largo del tiempo, y lo será para toda la eternidad. Los creyentes reconocen que Dios controla tanto el guión como el horario de la historia. Con frecuencia su mano es invisible, excepto para los ojos de la fe. Solo vemos a los actores humanos y sus motivos. En ocasiones puede parecer que la sociedad se está desmoronando a pedazos y que la civilización se está derrumbando, pero Dios en su providencia controla los planes y las intenciones de los gobiernos del mundo, cambia el curso de los acontecimientos para que su pueblo sea preservado y para que sus promesas se cumplan. El Salmo 75 empieza y termina con la alabanza. Si nosotros hoy queremos unirnos a la alabanza, primero debemos saber de las obras que Dios ha hecho a lo largo de la historia. Cuando realmente podamos entenderlas o podamos que nosotros entendamos, el significado del nombre Salvador de Dios, estará más cerca y será más claro para nosotros. Estudiamos las obras de Dios para alentarnos a alabarlo, las proclamaciones para que otros se sientan inclinados a unirse con nosotros en la adoración. Dios actuará en el momento en que Él lo decida. A veces, como cuando niños, se nos presenta la dificultad de comprender el concepto de tiempo. Todavía no es el tiempo, no es la razón para que nosotros podamos comprender con facilidad. Solo razonamos el presente. Como seres humanos limitados, no entendemos la perspectiva de Dios sobre el tiempo. Queremos todo al momento. En la época moderna se hizo tan común: lo quiero ahora, lo quiero en este momento, justo ahora. Pero ese no es el horario de Dios.
Queremos todo al momento, sin reconocer que el tiempo de Dios es mejor para nosotros. Cuando Dios esté listo, hará lo que sea necesario, no lo que nosotros queremos que haga. Quizá seamos tan impacientes como los niños, sin embargo, está claro que el tiempo de Dios es perfecto y así debemos aceptarlo. El cáliz que presenta el Salmo 75 representa el juicio de Dios sobre el impío. Dios derramará su furia sobre sus enemigos y los obligará a beberla. Beber el cáliz del juicio es una ilustración que se usa muy a menudo en las Escrituras. Da la impresión de que tomamos una cucharada de nuestra propia medicina. Hasta el fondo lo apurarán. Significa sufrir el castigo total. Entonces, estemos orando hoy en este día, en este tiempo, que nosotros aprendamos a esperar en el tiempo de Dios. Aprendamos a esperar en el horario de Dios, que es perfecto, que es sabio y que es la mejor de las opciones. Podemos tener muchas interrogantes, pero confiemos en Dios. Jamás nadie que se haya postrado delante del trono de gracia de Dios ha salido defraudado. Eso nos lo ha dicho la historia, nos lo dice el presente y nos lo dicen las promesas de Dios. Aprendamos a confiar en este tiempo. Que el Señor les bendiga, que tengan un excelente día.